Quiero advertir algunas cuestiones que creo que son muy importantes. Argentina cada 10 años sistemáticamente está planteándose las cuestiones vinculadas a su deuda externa. Lógicamente con distintas magnitudes, porque la deuda ha crecido considerablemente en los últimos 30, 40 años. Yo creo que si bien este ejercicio es importante hacerlo, lo que hay que preguntarse o lo que hay que plantearse, por qué los gobiernos sistemáticamente se han endeudado y qué significa esta situación hoy, planteada la situación de crisis de fines de diciembre del 2001, y cómo hay que considerar los distintos aspectos que hacen precisamente a lo que pretende ser el marco de esta exposición, que es el crecimiento sustentable en Argentina. En tal sentido, yo creo que en el tema de la deuda, Argentina podríamos llamarlo un país pleno de inconsistencias. En primer lugar, porque a partir de las distintas políticas, y salvo en periodos muy acotados de tiempo, no ha trascendido, al menos de la dirigencia, y en esto me refiero no solamente a la dirigencia política, sino también a la dirigencia empresarial, a la dirigencia sindical y a todos los factores de poder dentro de Argentina, no ha trascendido cuáles son los lineamientos de un proyecto de país. No hemos tenido la suficiente cohesión dentro de nuestra dirigencia para ser coherentes con un proyecto de país que es lo único que ha permitido que naciones, incluso devastadas por la guerra, hayan podido emerger y salir adelante. El caso más, o el ejemplo más claro que podemos plantear es el vinculado a la inserción de Argentina en el mundo a partir de una realidad estructural que es la globalización. Argentina en ningún momento se plantearse con sus ventajas competitivas para ser un país con crecimiento sustentable y no un país de ciclos en donde, como les decía al comienzo, cada 10 años nos estamos planteando este tipo de cuestiones porque irremediablemente terminamos en una crisis. Por otro lado, hemos tenido que padecer a lo largo de la historia de pésimas administraciones, no solamente en el orden nacional, sino en el orden provincial y en los órdenes municipales. Administraciones en donde lo que se ha hecho permanentemente es definir un nivel de gasto público, y a partir de allí ver cómo se procuran los recursos. Y si esos recursos no alcanzan y hay crédito en el mundo, como bien se señaló acá, abundante y barato en determinadas épocas de la historia, pues bien, tomemos esos créditos, total, en la forma y en los plazos que lo tomamos, el problema va a ser de administraciones futuras. Por eso yo insisto que, más allá de discutir el pago o no pago de la deuda, hay que plantearse por qué no endeudarse y por qué no tomar medidas lo suficientemente audaces para producir un esquema que permita el crecimiento del país. Otra cuestión que hay que señalar es que durante numerosos periodos, fundamentalmente en la segunda mitad de los 90, se cometió el error de confundir instrumentos de política económica con la política económica. Es decir, cuando nosotros, y lo vamos a ver en detalle más adelante, pretendemos que las decisiones se tomen entronizando un instrumento de política económica como excluyente de los demás, estamos precisamente trabajando por fuera de la política económica.
y así son las consecuencias. Ya vamos a ver que cualquiera sea el sistema cambiario que hubiéramos tenido a la crisis de diciembre del 2001, lo mismo hubiéramos llegado precisamente por el exceso de gasto y por el abultado déficit fiscal, no solamente de la nación, sino también de las provincias argentinas. Esto en definitiva nos trae un panorama de país donde tenemos una serie de crisis recurrentes que son sistémicas y que no tenemos definidos. Como no definimos un proyecto de país, no definimos qué sistema educativo queremos tener, no definimos qué sistema productivo debemos tener, no definimos cuáles son las orientaciones que deben darse a las inversiones productivas para que éstas precisamente cumplan el rol que deben cumplir. Estaríamos toda la noche describiendo las distintas crisis por las que le ha tocado atravesar a Argentina. Yo me voy a referir a la más reciente, la que tiene su epílogo en diciembre del 2001, porque es la que nos permite también sacar algún tipo de conclusión. Cuando en el año 89, 90 se establece el régimen de convertibilidad en Argentina, el único que no se enteró fue el sector público. ¿Por qué? Porque si uno ve la evolución durante todos los 90 del gasto público y del déficit fiscal, incluidos los periodos en los cuales las crisis externas por el sistema de tipo de cambio fijo que habíamos elegido impactaba directamente, siguió teniendo un comportamiento creciente. Lo que antes se financiaba con impuesto inflacionario pasó a financiarse con endeudamiento externo. Entonces, en vez de obtener endeudamiento para precisamente destinarlo a la producción, lo que se fue haciendo es obtener endeudamiento precisamente para solventar déficits fiscales que, repito, no solamente de la nación, sino también de las provincias. Basta que veamos la evolución que tuvo el gasto público del 91 al 99 y cuánto creció el producto. El gasto público creció un 90% y el Producto Bruto creció un 50%. Esa brecha es precisamente la que se financió prácticamente con exclusividad con endeudamiento. Lo que hay que tener en cuenta también que desde el punto de vista de los instrumentos, la deuda pública cambió sustancialmente a partir del Plan Brady. Cuando nosotros hablamos de contratos de deuda, creo que nos estamos refiriendo a aquellos mutuos, digamos, que se han suscrito entre la nación y los acreedores internacionales. Pero luego del Plan Brady, una gran parte de ese endeudamiento pasó a estar representado por títulos públicos que están diseminados a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Por lo tanto, no existe un contrato que pueda ser objetado porque existe un tenedor de un título público que en algún momento lo compró. No quizás en el momento en que el Estado lanzó esos títulos públicos, sino que lo puede haber comprado en el mercado, como incluso lo han hecho las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, que a partir de las medidas tomadas, su cartera de inversión de títulos públicos y de créditos garantizados, todavía muy pocas las personas que se jubilan por el sistema, pero que significan a futuro una cuestión muy delicada y muy grave, porque muchos de ustedes, veo, por la edad que pueden tener, van a tener grandes chances de encontrarse con que al momento de jubilarse no cobren absolutamente nada, si esto no merece una atención urgente por parte de la política económica. Ahora bien, ustedes habrán escuchado y habrán leído
numerosas explicaciones de por qué, desde el punto de vista económico, se llegó a la crisis de diciembre del 2001. Me voy a eximir de hablar de las cuestiones de índole político y de capacidad de nuestros gobernantes de entonces y de decisión política para afrontar una crisis largamente anunciada. Me voy a concentrar solamente en los argumentos de tipo económico. Hay quienes decían que la convertibilidad con déficit fiscal no era sostenible en tanto y en cuanto no entraran flujos de capitales externos. Producida la crisis rusa, donde se interrumpen abruptamente hacia los países en desarrollo estos flujos de inversión, esta incompatibilidad surge, emerge, y precisamente las consecuencias son que se va deteriorando la situación económica y esta estalla con la salida de la convertibilidad. Esto en parte es verdad, pero solamente en parte. ¿Por qué? Porque la incompatibilidad entre el régimen cambiario y el déficit fiscal es una incompatibilidad simétrica. Cualquiera sea el régimen cambiario que tengamos, si los gobiernos no actúan con mesura en el manejo de su presupuesto e incurren alegremente en déficits fiscales orientados exclusivamente a gastos improductivos, el destino final es el estallido de ese régimen cambiario. Tipo de cambio fijo en los 90, déficit fiscal creciente, estallido de la convertibilidad. Tablita cambiaria de los 80, déficit fiscal creciente, estallido del esquema Martínez de Oz de tablita cambiaria. Lo mismo sucedió en Uruguay, lo mismo sucedió en Chile, con regímenes de flotación o flotación sucia con intervenciones del Banco Central. Es decir, esto es, yo lo graficaría como un ejemplo. Si en un matrimonio el marido es alcohólico, drogadicto y golpeador, es incompatible con su mujer, pero también lo va a ser incompatible con cualquier otra mujer. En cambio, cualquier mujer puede ser compatible si el marido es una persona que no tiene esas características. ¿Qué quiero decir con esto? Que la situación fiscal sólida de un Estado es lo único que garantiza el éxito de los instrumentos económicos. Una situación fiscal que se deteriora permanentemente, sin fines estratégicos y sin un plan perfectamente orientado en circunstancias muy especiales y en periodos acotados de tiempo, a darle solidez precisamente al herramental económico que se utilice, hace estallar cualquier tipo de régimen cambiario. Y con esto yo no es que esté tratando de buscar un atajo para defender el régimen de convertibilidad. De hecho, en el año 96, cuando publiqué el libro La convertibilidad amenazada, hacía hincapié precisamente en esta cuestión del déficit fiscal y sostenía que en ese momento la convertibilidad lucía sólida en el presente, pero presentaba serias dificultades en lo que fuera el futuro. Lamentablemente fue un pronóstico no desacertado. Quiero que sí ustedes se lleven una idea de la complejidad desde el punto de vista de la negociación que se está llevando a cabo. Composición de monedas, composición por legislación, cómo está distribuida geográficamente, cuáles son los distintos tipos de bonos que se están renegociando, y la más simple, quiénes son los tenedores, si son tenedores institucionales o tenedores individuales. Pero ustedes ven que tenemos una gama importantísima de legislaciones, una gama importantísima y variada de monedas, de tipos de bonos y de la distribución geográfica, que es lo que yo decía recién. Para hacer una negociación uniforme con los representantes de tenedores de deuda o con los tenedores de deuda, no nos alcanzarían
los estadios de fútbol de la capital federal para reunir a los acreedores en esta especie de junta de acreedores que propugnan algunos, y que creo que si el esquema de deuda fuera el que teníamos antes del Brady sería perfectamente factible. ¿Por qué? Porque en ese momento los tenedores eran los que poseían los contratos de mutuo, que eran bancos, fundamentalmente bancos comerciales, y eran en una cantidad mucho menor. Luego del Brady, la forma en que se instrumentó, los instrumentos que se utilizaron, han sido de una variedad tan amplia como la que yo les estoy describiendo así. Y un elemento que no hay que perder de vista en esto de la negociación es el endeudamiento que también tiene el sector privado con el exterior. Este endeudamiento, que coincido que erróneamente en un momento de la historia fue transferido a todos nosotros a través de lo que fueron los regímenes de seguro de cambio que en su momento se dictaron desde el Banco Central de la República Argentina, hoy tienen una composición muy importante y han tenido un comportamiento creciente muy importante, y que imperiosamente, sobre todo las empresas titulares de estas deudas, necesitan encontrar una solución y renegociar estos contratos de deuda, porque hace al propio funcionamiento de las empresas, y este no se va a dar, salvo en casos muy excepcionales como los que han trascendido en la prensa de algunos grupos empresariales. En su mayoría no van a poder llevarse adelante hasta que no se termine la negociación y la salida efectiva de la cesación de pagos por parte de Argentina. Y estas magnitudes son de la importancia que yo le estoy revelando acá, de más de 33.000 millones de dólares, que por lo tanto es una espada de Damocles que existe sobre numerosas empresas en Argentina que están funcionando, que dan empleo, que tienen proyectos de inversión, que mucho de este endeudamiento ha sido para afrontar cambios tecnológicos importantísimos, para incrementar sus líneas de producción, y que crisis mediante están hoy paralizadas, y por otro lado está esa deuda pendiente que los hace sujetos a cualquier tipo de adversidad en el reclamo de los acreedores. Con que el tiempo va a curar todo, es posible que lo haga, pero ¿con qué país nos vamos a encontrar? Tendríamos que preguntarnos en algún momento. Ahora bien, yo quiero hacer alguna referencia concreta a la reestructuración propiamente dicha y a qué es lo que se apunta. Si nosotros tomamos, voy a avanzar para que después volvemos, ¿cuál es la relación entre el valor total de lo que produce la economía, el Producto Bruto Interno y la deuda, y cómo ha evolucionado en el tiempo? Ustedes ven que de un 25% en el año 1981 estamos prácticamente, llegamos previo a la crisis a superar en algunos puntos 52-53% del PBI. La crisis de evaluación asimétrica, de evaluación y especificación asimétrica de por medio, hizo estallar esta relación y la llevó a niveles superiores al 100%. Indudablemente que ningún país puede funcionar en donde la deuda como tal es superior a lo que produce este país. Entonces la reestructuración, vuelvo para atrás, lo que está procurando es que si se cierra en el 2004 esa relación de 140% del PBI baje al 92%. Y yéndonos muy bien y habiendo una apreciación importante del tipo de cambio, garantizando la confianza para que no haya huida de capitales, para que retorne la inversión productiva, podríamos llegar aproximadamente en el año 2010 al 70%, y recién en el 2015 volver al momento de inicio en el 2000. ¿Esto qué quiere decir? Que la reestructuración de deuda que se está planteando
puede ser financieramente factible, pero económicamente no es sustentable. Es decir, hay que hacer mucho más, hay que ser mucho más audaz en las propuestas de recomposición del aparato productivo de Argentina, de mayor crecimiento, porque con estas pautas, que ya lo vamos a ver rápidamente, indudablemente que la restricción impuesta por la deuda va a seguir siendo una pesada mochila. Aquí tiene un poco la síntesis de lo que yo le decía recién, vinculado a la necesidad de darle sustentabilidad económica a la propuesta y no solamente financiera, porque si no va a ser una solución de muy cortísimo plazo. Ahora, ¿cuáles son las alternativas que tenemos en este panorama tan complejo? La primera, la que está sosteniendo el gobierno, es decir, la estrategia de haber, manteniendo los lineamientos de Dubái, algún tipo de propuesta que mejore lo que ya se anunció allí, es decir, que haya algún tipo de bono que pueda representar alguna posibilidad de reflejar el crecimiento de la economía argentina, etcétera. La otra es la que los argentinos creo que debemos hacer el esfuerzo, que es una propuesta con creatividad, una propuesta que tenga realmente el atractivo para generar confianza interna y externa. Y la otra es dejar que el paso del tiempo haga lo que deba hacer, es decir, no hacer nada. Hay muchos, incluso en el gobierno nacional, que sostienen que lo mejor es no hacer nada, seguir con una política de esgrima, mantener en vilo los acuerdos o los vencimientos con el Fondo Monetario, pagar frente a determinadas condiciones, etc. Yo les digo que esto es una solución no de corto plazo, de cortísimo plazo. No se puede siempre trabajar al filo del precipicio, porque cuando se trabaja al filo del precipicio, el propio cansancio de ese tipo de trabajo hace que nos caigamos, y por lo general nos caemos dentro del precipicio y no afuera. Y es un hecho que se viene generando desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo, dentro de la distinta bibliografía que uno puede consultar, que es el propio Perón en la Obra de los Pueblos, que dice que la política internacional, o decía allí que la política internacional es la política de la hora, que la política nacional prácticamente es una política a nivel de provincias, pero que la política internacional y el desafío internacional es el que se juega dentro y fuera de los países. Por lo tanto, creo que en esta nueva época económica, en esta nueva era tecnológica, Argentina está llamada no a resignar su identidad nacional, no a resignar su cultura, sino a jugar un papel preponderante. Para eso nadie nos prohíbe que precisamente elaboremos una propuesta. Nadie nos está imponiendo que no podamos establecer pautas de compromiso y pautas de cumplimiento, incluso con los propios organismos multilaterales de crédito. Cuando el secretario del Tesoro de Estados Unidos, cuando la actual presidenta interina del Fondo Monetario Internacional agresivamente se refiere a determinadas situaciones de Argentina, es simplemente porque no hemos llevado ningún tipo de propuesta, más allá de la queja o más allá de decir o de tratar de analizar por qué pasó lo que pasó. Creo que es importante analizarlo, pero creo que en estas circunstancias también debemos efectuar una propuesta muy clara, debemos efectuar un plan perfectamente diseñado, propio del país, en donde no neguemos para nada la idiosincrasia del argentino, no neguemos sus aspectos culturales, pero sí tengamos en cuenta que necesitamos desarrollar un programa de crecimiento sostenido que precisamente pueda dar paso a la superación
de los niveles de pobreza y de indigencia, fruto de la desocupación que está sufriendo nuestro país. Creo que en la diversidad de ideas, en la diversidad de puntos de vista, podemos encontrar una síntesis que nos permita precisamente volver a pararnos frente al mundo y volver a ser el país que nunca debimos dejar de serlo. Muchísimas gracias.